Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Matal. Fui misionero durante algunos años en México. Estuve en varios estados por ese bello país y también fui misionero en mi tierra, El Salvador. Quiero colaborar, al igual que lo están haciendo muchos otros misioneros, muchas otras personas. Quiero colaborar también con la divulgación de la enseñanza gnóstica a través de estos medios que se han hecho pues muy populares a través de las redes sociales. Mi primer tema va a ser acerca de la mitomanía. Este es uno de los yoes tan delicados, tan especiales, porque nos aleja de nuestro real ser, nos separa de nuestro real ser de manera directa. Es decir, puede llegar un momento en que la mitomanía ocupe un lugar en nuestro subconsciente de nuestro real ser. Esto es totalmente absurdo, es totalmente subjetivo, pero así es como vivimos nosotros los que tenemos la conciencia dormida. Los yoes son los que mandan, los yoes son los que ocupan el lugar en donde debería de estar nuestro real ser. Bueno, vamos a empezar recordando un evento, algo que sucedió en 1993. Creo que todos recordamos a este célebre personaje, David Koresh. Era el líder en estos momentos de una secta conocida como los Davidianos, en el estado de Texas, en una ciudad que se llamaba Waco, Texas. A unos 15 kilómetros más o menos de Waco se encontraba este asentamiento de una secta conocida como los Davidianos, y en ese momento pues era dirigida por David Koresh. Era un grupo religioso, digamos que de la línea católica, pero este hombre, este líder, se había colocado ante ellos como Jesucristo. Así les había dicho él a ellos, a sus feligreses, que él era Jesucristo. Obviamente pues tenía a la gente engañada, la gente le creía esto. Y bueno, llegó un momento en que el FBI descubrió que tenía muchas armas allí adentro. Entonces empezaron a investigar, no dejaron entrar al FBI ni a soldados, a nadie dejaban entrar. Y ustedes recordarán que hubo un asedio allí, estuvo el ejército rodeando esa casa, pues donde estaba esta secta. Había mucha gente, habían más de 100 personas allá adentro. Lograron salir algunos, pero el caso es de que llegó un momento en que el FBI, el ejército, quiso entrar. Antes de que eso sucediera, hubo una explosión adentro de la casa y pues murieron más de 76 personas. No se sabe exactamente qué fue lo que sucedió, pero al parecer fue una especie de suicidio colectivo. Bueno, no vamos a entrar obviamente en detalles de este acontecimiento porque es algo de la historia y todos lo recordamos, pero sí es importante pues verlo como un ejemplo de lo que es la mitomanía. Este hombre obviamente era un mitómano, decía que era Jesucristo. Y vean ustedes lo peligroso. Han habido de hecho otros casos parecidos a este, donde han habido suicidios en masa. Bien, vean ustedes, quiero nada más resaltarles lo peligroso que puede llegar a ser la mitomanía. Ahora, vamos entonces a ver primero qué dice la ciencia oficial, qué dicen los psicólogos, que es la mitomanía. En este recuadro que tenemos aquí podemos ver, dice, la mitomanía es un trastorno psicológico de la conducta que lleva a una persona a mentir compulsivamente. Una persona mitómana miente e inventa anécdotas fantásticas de manera repetitiva con la finalidad, vean ustedes este detalle interesante, con la finalidad de obtener un beneficio de manera inconsciente
que suele ser atención, admiración. Un mitómano miente, es la característica principal, es mentiroso. Y lo hace con la intención, dicen los psicólogos, de llamar la atención. Inventan historias, inventan anécdotas fantásticas, como el caso que estábamos viendo. David Koresh llegó a inventar que era el Cristo que había regresado, ¿no? Y así pues a través de la historia hemos visto cómo muchas personas se vuelven mitómanos, líderes tal vez de religiones que dicen que son el maestro el maestro aquel, etc., ¿no? Bien, hay diferentes, es decir, mitómanas en diferentes religiones, pero no vamos a hablar tanto de mitómanos de otros grupos. Vamos a hablar de lo que nos interesa a nosotros como estudiantes gnósticos. Vamos a hablar del yo de la mitomanía. Espero que esto nos sirva a cada uno de nosotros para descubrirse su propia mitomanía. Tal vez en este momento con lo que digo alguien dirá que no tiene la mitomanía, pero ya vamos a ver cómo el maestro Samael nos explica lo que es la mitomanía, y ahí nos vamos a dar cuenta pues de que sería algo hasta cierto punto, digamos, que normal que todos la tengamos. Sí, ya vamos a ver qué es lo que pasa. Yo conocí una persona, bueno, he conocido varias personas dentro de la gnosis que dicen o que están iluminados o dan a entender en sus conferencias que tienen luz, que tienen conciencia, o dan a entender que son iniciados. Conocí un caso de un misionero cuando yo ya estaba haciendo misión. Había un compañero misionero de donde yo estaba, no voy a mencionar los lugares para no me interesa hablar de una persona, más que todo solo es un ejemplo. De donde yo estaba haciendo misión, a una hora aproximadamente en otra ciudad estaba otro misionero, y causó bastantes problemas por esa situación de la mitomanía. De hecho lo expulsaron como misionero, lo suspendieron. Causó una serie de problemas. Nada más les voy a contar algo que me decía la gente, de todo lo que me narraba la gente. Dicen que cuando estaba dando la conferencia volteaba a ver siempre hacia un rincón de la sala de conferencias, ¿no? Seguía dando su conferencia, al rato volvía y volteaba hacia ese rincón, y de pronto decía: ustedes no saben quién nos está acompañando, ustedes no saben quién está aquí con nosotros. Y seguía dando su conferencia. Y así tenía una serie de cosas que me contaron, pero solo con esto creo que es suficiente. Él pretendía darle a entender a la gente que él estaba, que él tenía evidencia, que él tenía clarividencia, y entonces podía ver que lo acompañaban los maestros. Le decía a la gente pues que lo acompañaban los maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí tenemos un ejemplo, digamos, también bastante grave ya, que algo que sucedió en la gnosis, y es muy probable que ustedes conozcan algún caso por ahí, algunos casos por ahí. No sé, es un poco delicado estar hablando de otras personas, pero no vamos a estar poniendo, sé de muchos casos, ¿verdad? Cuando yo llegué a México a hacer el curso para misionero, fue allá en 1980, y recuerdo que había mucha gente en ese tiempo que imitaba mucho al maestro Samael en su forma de hablar. Querían como que demostrar que tenían esa fuerza que tenía el maestro, y esa forma de hablar de él, ¿no? Bueno, también en otros países ha sucedido eso de que imitaban la voz del maestro, ¿no? Pero sí conocí un caso de cierta persona que pues bueno, se la daba de que sabía mucho, que era muy sabio. Bueno, no les digo sin mencionar nombres, pero el caso es de que lo que nos interesa es que veamos. Vamos a ver en este siguiente recuadro. Les digo, lo importante es que veamos nuestra propia mitomanía, y aquí les voy a explicar por qué les decía, es normal que todos tengamos en menor, mediano o mayor grado la mitomanía, ¿no? Fíjense lo que dice el maestro Samael en un libro que se llama El poder está en la cruz.
Dice, el orgullo se viste con la túnica de humildad. Fíjense qué interesante, ¿no? Y entre el ropaje de la santidad, el adulterio se viste de santo. También me ha tocado ver a ciertas personas por ahí que le dicen a una mujer que con ella van a practicar alquimia pero hay casos de diferente tipo, ¿no? Pero no hay formalidad en una relación de pareja, no hay matrimonio. eh, es un engaño muchas veces, porque a veces hasta los casados le dicen a unas solteras que mi mujer no me ayuda. Bueno, ahí ven ustedes eso que dice ahí, dice, y entre el ropaje de la santidad, ¿verdad? El adulterio se viste de santo. Lujurias disfrazadas de gnosis, de castidad. El orgullo se viste con la túnica de humildad. Sucede que cuando nosotros entramos a la enseñanza gnóstica y empezamos a practicar, casi siempre tenemos nuestras primeras experiencias, ¿no? Y pues salimos en astral, o tal vez alguien por ahí soñó que estaba en un templo, tal vez soñó que vio a un hombre vestido de blanco. No sé, hay una serie de experiencias que los estudiantes gnósticos tienen cuando empiezan, y si no se cuidan, pueden empezar a sentir que son algo especial, que en su vida pasada a lo mejor fueron un maestro, ¿verdad? Que a lo mejor eh, ya tienen iniciaciones, cosas así, etcétera, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, esto es lo que hace que sea bastante común, porque ya tenemos el orgullo, ¿no? Entonces el orgullo se disfraza de gnóstico. Y nos empezamos a poner muy altaneros y empezamos a corregir, hermanito, usted esto y esto, y empezamos no sé, a mostrar como superioridad ante las demás personas. Cuando recuerden ustedes que el maestro Samael en sus libros insiste mucho que lo contrario del orgullo, ¿no? O sea, la humildad es la puerta de la sabiduría. Así lo dice él. Bien. Entonces, necesitamos pues tener mucho cuidado. Miren, en este otro gráfico les estoy representando el hecho de que este demonio que está aquí sería como como nuestro orgullo o nuestra mitomanía, que le da la espalda a su real ser, ¿verdad? Y se señala a él diciendo que él es el que vale, que él es el que tiene conocimiento, que él es el que tiene sabiduría. Entonces les decía al principio que ponemos en el lugar de nuestro real ser, ponemos la mitomanía. Eso es lo que ya llega a ser grave, y creemos que somos nosotros los que sabemos, creemos que nosotros somos los que tenemos conocimiento, y llegamos a confundir lo que es la información de los libros del maestro Samael, lo llegamos a confundir con el verdadero conocimiento. Por ejemplo, si nosotros leemos de la cuarta dimensión, puede ser que digamos y hablemos de la cuarta dimensión, confundamos esa información con el conocimiento. ¿Ven? O sea, no es lo mismo tener información, leer un libro, que tener la sabiduría, el conocimiento que tiene el que escribió ese libro. Hay muchas situaciones, hay muchas razones por las cuales esta es una de las, también de las principales, cuando leemos y leemos, y es necesario leer los libros. O sea, hay que estudiar todos los libros del maestro Samael, pero siempre hay que estar pidiendo a nuestros padres internos que nos iluminen, que nos den la sabiduría, porque la fuente de la sabiduría está ahí adentro de nosotros, no en nuestro intelecto. Bueno, entonces ese intelecto dirige a la persona, ¿no? Y tenemos que entender en primer lugar que estamos dormidos. Es lo primero que tenemos que entender. No importa que tengamos años de estar dentro de la gnosis. No debemos de creernos que ya hemos avanzado, que ya tenemos iniciaciones, nada de eso.
hay que entender siempre que estamos dormidos, pase el tiempo que pase. La perfección total llega hasta que alguien se cristifica. O sea, ese es un camino larguísimo. Hay muchos iniciados que obviamente no han terminado de eliminar sus yoes. Y entonces, ¿por qué no vamos a creer nosotros si estamos dormidos, si andamos todas las noches ahí dormidos? Es decir, en la cuarta dimensión, cuando salimos de nuestro cuerpo físico, andamos soñando todo el tiempo. Si andamos soñando todo el tiempo en la noche, quiere decir que así andamos soñando. Cuando andamos cargando nuestro cuerpo físico aquí en este mundo tridimensional. No hay por qué creernos que llevamos algún adelante, no importa que querer pensar cómo iré, qué estoy haciendo, cómo voy. No, lo importante es que este día hagamos las prácticas que tenemos que hacer. Entonces nosotros se nos dice que somos tinieblas por estar dormidos, es decir, las tinieblas no nos permiten ver la realidad, la verdad de las cosas. Por lo tanto, una característica principal de nosotros los dormidos es que no podemos percibir la realidad de los fenómenos de la naturaleza. Es decir, no podemos conocer la verdad. Esa es la principal característica. Y entonces inventamos, ¿verdad? Ideamos otras cosas porque no conocemos la verdad. Y tiene mucho que ver la mitomanía para todo esto. En este siguiente recuadro que está, lo hemos obtenido estas líneas del libro de Psicología Revolucionaria en Observador y Observado, vamos a encontrar que nos explica el maestro Samael que hay 3 yoes. Él dice, es óbice, obstáculo, tropiezo para el trabajo de autoobservación íntima. Los siguientes defectos psicológicos: mitomanía, egolatría y paranoia. Mitomanía dice que es delirio de grandeza, que es creerse un Dios. Egolatría, creencia en un yo permanente. Paranoia, sabiondez, autosuficiencia, orgullo místico, persona que no sabe ver el punto de vista ajeno. La mitomanía, pues, creerse un Dios, creerse alguien superior, creerse santo. Egolatría, la creencia en un yo permanente, cuando la gnosis nos enseña, cuando el maestro Samael nos enseña que tenemos muchos yoes, que nuestra mente está dividida. Paranoia, creerse sabio, autosuficiente. Es lo que platicábamos al principio, de que nos creemos que sabemos mucho. Orgullo místico, ¿no? Nos sentimos a ese orgullo de que yo ya tengo tantos años dentro de la gnosis, yo ya hice esto, yo aquello y lo otro. Y nos volvemos, según nuestras fantasías, sabios. O sea, creemos que somos más sabios que los demás. No somos capaces entonces, por la mitomanía o por el orgullo, de poder ver el punto de vista ajeno, ¿verdad? Es fácil hablar, pero es muy difícil escuchar por estos yoes. En internet, por ahí, en WhatsApp, siempre hay grupos formados por hermanos gnósticos de diferentes países. Yo me he inscrito en 3 grupos de estos y me salí porque solo pleitos, solo pleitos y pleitos, cada quien tratando de demostrar que sabe más que el otro, uno corrigiendo al otro, el otro corrigiendo al otro, ¿verdad? O sea, lamentablemente no hemos aprendido a escuchar a las demás personas. Eso se llama paranoia, dice el maestro Samael. Pero bueno, estamos hablando de la mitomanía. Como hay diferentes niveles de mitomanía, les decía, en el caso de los mitómanos dentro de la gnosis que pueden llegar a volverse líderes, inventan cosas, le agregan a la enseñanza del maestro Samael.
inventan runas, hay quienes por ahí dicen que no se necesita la meditación, imagínense ustedes, ¿verdad? Y en fin, por ahí tal vez ustedes se han enterado de cambios. Recordemos siempre, siempre recordemos que todo lo que el maestro Samael enseñó está en sus libros. No es necesario más, no es necesario cambiarle, no es necesario aumentarle, porque corremos el riesgo de perdernos en nuestro laberinto llamado mente, en nuestro laberinto llamado intelecto. Practiquemos lo que el maestro Samael nos enseña. Ni siquiera hemos pasado las primeras iniciaciones y ya estamos queriendo corregir al maestro Samael, ¿verdad? La persona que dice que no se necesita la meditación está diciéndole al maestro Samael: mire maestro, usted se equivocó, no es necesaria la meditación. Yo le enseño a mi gente que así pueden eliminar sus yoes. Bueno, grupos que dicen ser gnósticos y que ya no tienen nada de gnosis. Sobre esto de la autoobservación, hace años un misionero me dio una recomendación. No estamos hablando de la autoobservación, pero se los quiero recordar. Me decía él de que hay que pedirle mucho a la Madre Divina que nos ayude, que nos enseñe cómo autoobservarnos. Nosotros en circunstancias normales no sabemos autoobservarnos. Se nos hace muy fácil ver los yoes de los demás, darnos cuenta de que aquel se enojó, por ejemplo, entre las parejas, entre los esposos. Es que tú me dijiste esto, pero tú me dijiste eso, es que tú me dijiste esto, sí, pero tú hiciste esto, pero tú te portas así, pero tú te portas, es decir, se nos hace bien fácil ver lo que está haciendo la otra persona. Y cuando nos dicen a nosotros lo que hicimos, no lo aceptamos. La práctica de la autoobservación, quiero decirles que es el primer paso. Es lo primero que tenemos que hacer si queremos llegar a ser gnósticos verdaderos. Si una persona nunca aprende a autoobservarse, puede pasar 5, 10, 20, 30, 40 años dentro de las filas del estudiantado gnóstico y prácticamente va a seguir igual que cuando llegó. La verdad, pues no importa el tiempo que tengamos. La autoobservación es el primer paso, porque cuando alguien aprende a autoobservarse descubre sus defectos. Cuando descubrimos los defectos podemos trabajar en la muerte del ego. Si no trabajamos en la muerte del ego, pues no vamos a lograr nada. ¿Ven? El primer paso es la autoobservación. De ahí que sea tan delicado este punto de la mitomanía, ¿verdad? Es lo que dice el maestro Samael, que estos tres yoes nos causan tropiezos, no nos dejan autoobservarnos. Porque ¿para qué me voy a autoobservar si yo soy un sabio? Si yo sé más que los demás, si ya leí todos los libros, si tengo experiencias. Mucho cuidado, la mente nos engaña. De hecho, vivimos engañados todo el tiempo por nuestros yoes. Eso significa estar dormidos, vivir engañados por nuestros yoes. El yo de la gula nos dice, hay que comer más para alimentarse más. El yo de la lujuria nos dice, ¿qué tiene de malo una muchacha? Qué bonito esto, qué bonito aquello, en fin. Los yoes nos engañan. Ese es el mundo de la inconsciencia. Bien, en este otro recuadro que también está en Psicología Revolucionaria, el maestro nos explica algo de los mitómanos. Dice, los mitómanos se creen dioses, mahatmas, etc., sin sospechar siquiera que ni siquiera tienen mente individual y voluntad consciente. Por donde quiera abundan los mitómanos, los que se creen dioses. ¿Ven ustedes? El mitómano se cree un mahatma sin tener siquiera, dice el maestro, mente individual. Todo iniciado, todo maestro, obviamente, que ha desarrollado su centro de gravedad permanente para poder trabajar psicológicamente. Mientras no tengamos un centro de gravedad permanente, siempre vamos a tener bastantes tropiezos en el trabajo psicológico. O más bien, no vamos a poder hacer nuestro trabajo psicológico. Entonces esto de mente individual es cosa pues de mucho trabajo psicológico, de mucha meditación en nuestros yoes. Y voluntad consciente, imagínense ustedes, pues ya es una persona que va creando la voluntad. Pero ¿qué pasa con nosotros los dormidos? Decimos,
de ahora en adelante voy a meditar todos los días. Bueno, mejor mañana porque hoy ya cené mucho. Mejor mañana, de mañana en adelante, ¿no? Resulta que mañana tenemos una visita. Resulta que al siguiente día cené mucho. Ya, no, así ya no se puede practicar. Resulta que el otro día me enojé con mi mujer y estoy enojado. No, no se practica. La persona no practica cuando está enojada. Hay cientos, miles de pretextos que nuestra mente inventa para no practicar. Son inventos de nosotros mismos. Analicemos bien esos pretextos que nos ponemos para practicar. Analicémoslos bien. Y se van a dar cuenta que nosotros estamos inventando, que le estamos dando importancia a una película. Es que solo 3 veces he visto la película. Bueno, en fin, hay tantos y tantos pretextos, pero nos damos cuenta de que falta la voluntad. ¿Sí? Es lo que está hablando aquí el maestro Samael. Bien, vamos a ver en este siguiente recuadro donde el maestro Samael pues nos sigue hablando de la mitomanía. Dice: sujetos aparentemente muy sencillos de la noche a la mañana, después de unas cuantas alucinaciones, se convierten en mitómanos. Ven ustedes las alucinaciones. Inventar, la característica principal de la mitomanía. Incuestionablemente tales personas de psiquis subjetiva casi siempre logran sorprender a muchos incautos, que de hecho se hacen sus seguidores. Ya aquí se está hablando de un mitómano que ya se convierte en un líder, ¿verdad?, dentro de la gnosis, y logra engañar a la gente. Siempre sacan ideas nuevas de la gnosis, siempre dicen: es que yo vi al maestro, es que el maestro me dijo esto. Bueno, infinidad de cuestiones que sacan para sorprender, porque así lo dice el maestro, para sorprender, para engañar a sus seguidores. El mitómano cree que esto del ocultismo es algo así como soplar y hacer botellas, y de un momento a otro se declara Mahatma, maestro resurrecto, hierofante, etc. Esto lo encontramos en el misterio del auro florecer. Algunos son muy buenos actores, ¿verdad? El mitómano es muy buen actor, logra engañar muy bien a la gente. Bien, en este siguiente recuadro, que está del misterio del auro florecer, nos dice el maestro Samael, hablando de la mitomanía también: el mitómano sufre invariablemente de eso que se llama delirios de grandeza. Esa clase de personajes suelen presentarse como reencarnaciones de maestros o de héroes fabulosos, legendarios, ficticios. Cualquiera de estas tantas entidades que en su conjunto constituyen eso que se llama ego, puede, si así lo quiere, tomar la forma de Mahatma o Gurú. El mitómano quiere estar iluminado de la noche a la mañana, presume de sabio, se cree un dios. Dice que se sufren delirios de grandeza porque se cree maestro, ¿no? Y no es más que un yo el que está ocupando el lugar allí, como ese diablito que les había puesto en un recuadro anterior. Un yo es el que está ocupando el lugar allí de nuestro real ser. Delirios de grandeza. Miren, quiero aclarar algo, que con la práctica de la gnosis, cualquier persona que practique la enseñanza gnóstica como debe de ser, se va a convertir, por consecuencia, se va a convertir en un iniciado. Si alguien muere, si alguien trabaja en los 3 factores de la revolución de la conciencia, pues va a llegar a recibir las pruebas de los elementos, del agua, del fuego, de la tierra, del aire. Va a recibir las pruebas de los 3 guardianes y después las demás, etc. Porque eso es el camino de un gnóstico.
llegar a convertirse en un iniciado, ¿verdad? Pero les hago esta aclaración pues porque obviamente tantos años de que empezó el maestro Samael con la divulgación de la gnosis, yo imagino que hay iniciados dentro de las filas gnósticas, ¿verdad? Que hay personas que están trabajando y que han recibido iniciaciones. Deben haber, porque si no, pues sería un fracaso, ¿verdad? De la venerable logia blanca. Sería un fracaso que no ha habido ningún resultado. Pero el mitómano es aquel que inventa, como decíamos, ¿no? De tal manera que yo me he encontrado unos 4 o 5 maestros Samael en las redes sociales, varios que dicen ser el maestro Samael, varios que dicen ser el ángel no sé qué, el arcángel este. El maestro Samael decía que sus hermanos no están encarnados en esos tiempos, es decir, los demás regentes. Él es el alma del planeta Marte, ¿no? Los demás, Michael, Gabriel, etcétera, no están reencarnados, decía el maestro Samael. Y por ahí no solo hay un Michael, hay varios. Hay varios Gabriel, hay varios Melquisedec. Ojalá que alguna de estas personas de verdad fuera uno de sus grandes maestros. No lo sabemos, no, yo no puedo decir que es verdad, que es mentira, pero estamos hablando de una realidad. Estamos viviendo en estos momentos una época en que la mitomanía está haciendo mucho daño al estudiantado gnóstico, porque sufren de delirios de grandeza, porque se creen grandes hombres. Bueno, vamos a pasar al siguiente recuadro, que lo encontramos en el matrimonio perfecto. Dice el maestro: la iniciación es algo muy íntimo del alma. El yo no recibe iniciaciones. Aquellos que dicen yo tengo tantas iniciaciones, yo tengo tantos y tantos grados, son mentirosos y farsantes, porque el yo no recibe iniciaciones ni grados. Este es un punto bien delicado, porque así lo dice el maestro Samael, que el iniciado no habla, no dice nada, lo guarda en secreto. Recordemos que la gnosis es un conocimiento hermético, esotérico, oculto. ¿Qué significa esto? Que lo que hermético es como tener una caja y guardar todo allí y cerrar con candados esa caja. Hermético, que no lo abre nadie. Es un conocimiento esotérico, oculto. Lo debemos de mantener así, escondido. Si alguien tiene iniciaciones, no tiene por qué andar diciendo que es iniciado. Aquí lo dice el maestro, no lo digo yo. Estamos estudiando directamente de los libros del maestro Samael. Dice: aquellos que dicen yo tengo tantas iniciaciones, yo tengo tantos y tantos grados, son mentirosos y farsantes. No es necesario que alguien que diga que es un iniciado, que alguien que es iniciado realmente diga que es un iniciado. No es necesario. Con decir a alguien que es iniciado, que es el maestro tal, no le va a despertar la conciencia a las personas que los escuchan, ni él va a aumentar su porcentaje de conciencia. Les voy a poner un ejemplo. Miren, imagínense ustedes que yo empecé hablando de este tema del minuto 0 y en este momento estamos en el minuto 15. Creo que más tiempo, pero por poner un ejemplo. Yo me presenté ante ustedes como Pedro Matal. Hasta el minuto 15 yo les digo a ustedes: miren, yo soy el maestro HHH. Entonces del minuto 15 al minuto 30 o 40, el tiempo que dure, yo voy a estar hablando como el maestro H, ya no como Pedro. ¿Cuál es la diferencia de los primeros 15 minutos y los siguientes 15 minutos ya como maestro? En mi forma de enseñar, en mi forma de hablar. ¿Cuál es la diferencia? Solo porque dije que soy maestro, voy a hablar más bonito, les voy a despertar la conciencia a las personas, me voy a aumentar mi porcentaje de conciencia, voy a despertar más conciencia.
Es lo mismo. Si yo hablo como Pedro 15 minutos, después hablo como maestro MMM o HHH, el que sea, voy a hablar igual. Es decir, no es necesario, porque mucha gente piensa que es un maestro, dicen, y creen que por ser maestro va a enseñar, por decir que es maestro va a enseñar más. Y no, no es necesario eso. Que él va a seguir enseñando igual. Es como que alguien les hable a ustedes del hígado y les explique, miren, el hígado es así, 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 así. Y después les diga, miren, yo soy el doctor Suárez. Ah, bueno, es el doctor Suárez. Y después sigue hablando y hablando del hígado. O sea, es lo mismo, cuando era solo el nombre que tenía antes y después doctor, igual va a hablar. Espero que este ejemplo sirva pues para que veamos que no es necesario que alguien diga que es maestro. Pero en fin, eso es cosa de cada quien y hay que respetar a las personas. No vamos a andar corrigiendo a los demás, ¿verdad? Este estudio de los libros del maestro Samael es para ver nuestros yoes. No es para que vayamos a andar juzgando a personas que dicen que son iniciados. Ese es otro tema. No estamos hablando de esas personas, estamos hablando del yo de la mitomanía. Que quede claro, no vaya a haber un malentendido aquí. Vean lo que dice el maestro. Jamás hables de las iniciaciones del bien amado. Esas cosas íntimas de la iniciación son muy sagradas. El bien amado puede estar lleno de iniciaciones y poderes, pero tú no eres más que una sombra pecadora. Nunca diga yo tengo tantas iniciaciones, fulano tiene tantas iniciaciones, porque el yo tuyo jamás ha recibido ninguna iniciación. Las iniciaciones son para el íntimo. En el mensaje de Acuario, en el capítulo 12, la iglesia de la Odisea, dice esto el maestro Samael, ¿verdad? No se debe hablar de las iniciaciones. De hecho, quiero mostrarles en esta lámina parte también importante de la enseñanza del maestro Samael. Dice él en el libro de Tarot y Cábala, y pueden ver ustedes en el capítulo 23, dice él, las 4 condiciones que se necesitan para ser mago son las siguientes: saber sufrir, saber abstenerse, saber morir y saber callar. Cuando dice las 4 condiciones para ser mago, debemos de entender que un gnóstico es un mago, ¿verdad? Un gnóstico que trabaja con los elementales, que hace viajes astrales, que investiga en los mundos internos. Un verdadero gnóstico, un verdadero mago. Para poder ser un verdadero gnóstico, tenemos que aprender a sufrir, a abstenernos, a morir y a callar. Porque la naturaleza de la gnosis es esotérica, oculta. Incluso lo poco que aprendemos o lo que aprendemos de los libros del maestro Samael hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con lo que decimos a las personas que no saben nada de esto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, pero saber callar pues es un requisito para ser un verdadero iniciado. Ya para terminar, pues quiero ponerles este último recuadro aquí del libro amarillo, el capítulo 15. Nos dice el maestro Samael: sed humildes para alcanzar la sabiduría, y después de alcanzada, sed todavía más humildes. Creo que esto nos lo debemos de grabar, no sé, pintarlo en un rótulo y tenerlo ahí, que lo veamos a cada rato. Si queremos tener sabiduría, tenemos que ser humildes. Así lo dice, sed humildes para alcanzar la sabiduría. Es que la sabiduría la da el Padre, nuestro real ser nos da la sabiduría, no hay que buscar afuera lo que tenemos adentro. Repiten y repiten todos los maestros. La sabiduría está adentro, por eso les decía hace ratito que un amigo me recomendó, si quieres aprender a autoobservarte, pídele, me decía.
pídele a tu Madre Divina, me decía. La Madre Divina nos enseña a hacer eso, porque incluso muchas veces creemos que nos estamos autoobservando. Nuestros mismos yoes nos hacen creer que nos estamos autoobservando, ¿no? Igual que esto de ser humildes. Ser humilde no significa que de hoy a mañana yo me voy a portar humilde y voy a vestirme como Aristipo, que cuenta el maestro Samael, ¿verdad? Aparentar ser humilde no es ser humilde. Se es humilde cuando se muere místicamente, cuando oramos constantemente a nuestro real ser, cuando aprendemos, como lo dice el maestro Samael, a poner el tapete de la humildad a los pies del maestro. Entonces, al pedir y pedir y pedirle al maestro interno constantemente, estamos reconociendo que él tiene la sabiduría, no nosotros. Estamos aprendiendo a ser humildes. Y de esa manera, entonces sí podemos empezar a recibir la enseñanza, la verdadera enseñanza, directamente de nuestro maestro interno. Amigos, espero que estas palabras, que este estudio que hicimos de la mitomanía nos sirva, porque realmente este defecto causa muchísimos problemas. Les digo, yo tengo bastantes años de andar en diferentes grupos, de atender grupos en diferentes países, y me he encontrado muchísimo esto, y obviamente me lo he visto en mí mismo. Cuando alguien me dice qué bonita su conferencia, mire usted esto. Hay gentes que a los misioneros incluso les dicen maestros, pero la persona que escucha esos alabos, corre el riesgo, es muy peligroso, ¿verdad? Entonces hay que trabajar, hay que meditar constantemente, hay que buscar la enseñanza donde está y eliminar nuestro yo del orgullo para encontrar la verdadera humildad. Ya para terminar, quiero contarles algo que me platicó un amigo misionero. Me decía, nunca debes de hablar de tus experiencias cuando estés dando una conferencia, me decía. ¿Por qué? Le decía yo. Porque estás alimentando a tu mitomanía, me decía. Yo le decía, ¿pero qué tiene de malo que uno cuente alguna experiencia de uno? Me decía, pruébalo, me decía, te vas a dar cuenta. Y sí, realmente cuando yo decía, bueno, lo voy a hacer, dije yo, y sí le cuesta a uno mucho, hay algo ahí adentro que está gritando, hey, si tú hiciste esto y tuviste esta experiencia, cuenta esto, habla de esto, habla de tu meditación, habla de tu salida en astral, las poquitas experiencias que uno tiene ahí, ¿verdad? Entonces sí, ahí está la mitomanía, ¿no? Ahí la tenemos todos, se va formando y se va alimentando. Bien, hermanos, amigos, espero que estas palabras, estas líneas que hemos sacado del libro del maestro Samael nos sirvan para reflexionar en nosotros mismos. Espero que nos veamos en un próximo video.